Juan del Río, natural de Ayamonte, Huelva, fue nombrado en el año 2000 por Juan Pablo II obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez. Desde el año 2005, compaginó dicho cargo con la presidencia de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, siendo el obispo delegado de Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías. El 30 de junio del 2008 fue nombrado arzobispo castrense por el Papa Benedicto XVI, tomando posesión de la sede el 27 de septiembre. En la ceremonia religiosa estuvo acompañado del nuncio del Papa en España, Monseñor Monteiro de Castro, numerosos prelados como los cardenales Rouco, Varela, Cañizares y Amigo, además de autoridades religiosas, civiles y militares, junto a un gran número de fieles procedentes, muchos de ellos de su antigua diócesis. Estoy convencido de que la fuerza de la Iglesia viene de la celebración de los sagrados misterios del Señor muerto y resucitado y de la buena noticia que debemos anunciar. Hoy está con nosotros don Juan del Río, que ustedes lo conocerán porque ha estado varias veces en nuestro programa como responsable de la diócesis de Asidonia-Jerez. Hace año y medio tomó el cargo como arzobispo castrense. Menudo cambio, don Juan. Bienvenido a nuestro programa de nuevo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación. Ciertamente un cambio, una etapa nueva de la vida. Se pasa de una diócesis territorial como era Asidonia-Jerez a una diócesis personal que tengo diocesanos desde Afganistán, Líbano, Canarias y por toda España. Y entonces significa anunciar el Evangelio a los guardianes de la paz que son las Fuerzas Armadas Españolas. ¿Y cómo se lo ha planteado? ¿Está uno preparado para un cargo como este? No, la Iglesia primeramente cuando te envía a una misión, te envía a un lugar, pues te envía por delante y después tú vas aprendiendo poco a poco, y como la gracia de Dios nos precede, pues el Señor nos ayuda y nadie nace sabiendo, pues bueno, con humildad pues uno comienza a preguntar hasta que uno va aprendiendo poco a poco, que nunca se termina de aprender. Don Juan, pero la vestimenta hasta es diferente. No solamente las vestimentas, también hay que aprender las siglas, que en las Fuerzas Armadas hay muchísimas siglas, también todo lo que es los grados, las estrellas, bueno, pues también la estructuración de las Fuerzas Armadas, la estructuración de cada uno de los ejércitos y de la Armada, que son distintos, pero detrás de un uniforme hay una persona y lo importante es que yo sea servidor de la persona. Eso es lo importante. Y la agenda, me imagino que será un tanto complicada. Claro, ciertamente, porque a lo mejor tiene que confirmar en Baeza y dentro de 2 días tiene que ir a Canarias. Entonces eso supone muchísimos viajes, supone dormir en muchos sitios diversos, en muchas camas diversas, y eso siempre es incómodo, pero después es muy gratificante la cantidad de jóvenes que reciben la confirmación, también adultos que reciben el bautismo, la posibilidad de hablarle a personas, bueno, que son, como yo digo, los náufragos de la Iglesia, porque muchos de ellos, sobre todo en tropa, no han pasado ni por escuela católica ni por parroquia. Y sin embargo, el lugar militar, sea la unidad, el cuartelamiento, el barco o el aeropuerto militar, es una ocasión para que conozca a Jesucristo, el Príncipe de la Paz. ¿Cómo y en qué se hace visible el arzobispado castrense? Tiene una visibilidad porque tiene una estructura como cualquier otra diócesis. Es decir, hay unos vicarios, hay unos delegados, hay una catedral, tengo un seminario castrense. Entonces, como cualquier otra diócesis, tiene la visibilidad de la estructura que tiene una diócesis territorial. Después se hace visible en los actos propiamente sacramentales o en los actos propio de la acción militar, de acompañamiento a los soldados, a las tropas, a los mandos
y sobre todo, pues muchas veces la oración por los caídos, ahí se ve presente la presencia del Pater. La presencia del Pater, ante todo, es una presencia muy cercana de un amigo, de un servidor, que realiza una pastoral del boca a boca, de cercanía, de tú a tú. Salvando y llevándose al compañero de condena en la misión del Líbano. Me imagino que en este año y medio habrá tenido momentos complicados. Claro, porque es un acompañamiento en la salud y en la enfermedad, y también en las alegrías y en las penas. Y eso supone momentos de tensión cuando hay atentados, supone también cuando hay accidentes de cualquier tipo. Entonces yo tengo que asumir que tengo un papel que es consolar al triste, al afligido, a la familia que ha perdido su hijo o que ha perdido su marido. Entonces, llevarle una palabra de aliento, y esa palabra de aliento colma todo el ansia que se pueda tener de encontrar paz interior, y esa palabra de aliento es Jesucristo muerto y resucitado. Y el acompañamiento también en situaciones muy diferentes. Ciertamente. Está la situación de ayudar a una crisis que pueda tener de tipo familiar un soldado o alguno de los mandos. Está la situación cuando hay un atentado terrorista o un accidente profesional. Son situaciones muy diversas, y entonces hay que buscar también la presencia y la palabra oportuna para cada momento, para cada circunstancia. Y eso Dios nos ilumina y nos ayuda. Además, los capellanes castrenses son maestros en saber acompañar a los soldados, Son maestros en saber estar en esos momentos límites donde uno se hace tanta pregunta: ¿por qué mi hijo ha muerto defendiendo España, defendiendo la paz? ¿Por qué hoy la seguridad de España nos la jugamos a muchos kilómetros de aquí? ¿Y por qué la ha tocado a mi hijo y no a otro? Bueno, pues es muy importante ahí la presencia del capellán castrense, que ayude a la familia, sobre todo a recuperar la esperanza. Don Juan también tiene tiempo para estar presente en la Conferencia Internacional de Jefes Capellanes Militares. ¿Cómo resultó ese encuentro? Fue la primera vez que en España se ha celebrado la Conferencia Internacional de Jefes de Capellanes Castrenses, que es una conferencia interconfesional, que es un encuentro multicultural, y que nos demuestra cómo la presencia de la Iglesia en las Fuerzas Armadas no es un privilegio que viene de otro régimen o es una concesión de un determinado partido político. No. Pero es un derecho del ser humano y se fundamenta en los derechos fundamentales de la persona, donde cualquier ciudadano tiene que ser atendido en sus creencias, y el Estado no lo puede impedir, a no ser que sea un Estado totalitario. Entonces se ha mostrado con esta conferencia cómo la presencia de la Iglesia en los cuarteles pues no es algo solamente de España, sino que se da en todos los países democráticos del entorno de la OTAN, pero se da en países tan lejanos de aquí como Corea del Sur o Australia o Nueva Zelanda, donde tuvimos representantes. Es que fueron 36 países y 127 participantes y 7 confesiones diversas. Había católicos, había musulmanes, había judíos, había anglicanos, había hindúes y budistas. Bueno, pues me parece a mí que eso es un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en la presencia del arzobispado castrense dentro del tejido de las Fuerzas Armadas españolas. ¿Podría decirnos, en resumen, qué sacó de este encuentro? Que el hecho religioso exige la libertad y el respeto de la libertad religiosa. En segundo lugar, que el hecho religioso es diverso y hay que respetar la diversidad. Y en tercer lugar, que el hecho religioso requiere también el amparo de los Estados, si realmente se quiere servir al bien común de la sociedad.
Don Juan, es importante conservar las raíces en el hecho religioso. Un país que pierde las raíces no puede mirar al futuro con esperanza, porque cuando desaparece las raíces no se fundamenta la esperanza. Pero ¿cómo se trata el hecho religioso en las Fuerzas Armadas? Bueno, el día a día depende de qué tipo de ejército. Es muy distinta la presencia del capellán que se lleva casi 3 meses embarcado y que está en una fragata en el Océano Índico, sobre todo en estos momentos donde defender a los barcos españoles que están allí faenando, pues es defender a España. Es que eso hay que tenerlo presente. Pues allí hay un sacerdote. Es distinto esa presencia a la presencia, por ejemplo, en la unidad de Paracuello o de Hoyo de Manzanares o en Canarias. Distinto también la aviación al ejército de tierra. Tiene sus peculiaridades. Por eso el capellán castrense es un sacerdote que es muy misionero, muy creativo y a la vez tiene que ser muy flexible, porque lo que determina el capellán castrense es la pastoral del boca a boca, del tú a tú. ¿Cómo convergen los valores militares con los religiosos? La presencia del Evangelio con la milicia está desde el momento de la cruz, porque el primero que hace una profesión de fe es un soldado. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Por lo tanto, la Iglesia siempre ha estado cerca de aquellos hombres que han defendido la libertad, que han defendido la justicia, que han defendido a su país, porque son valores innatos que son necesarios para la convivencia pacífica. Y entonces la Iglesia han sido servidores de estos guerreros de la paz, porque no olvidemos que los militares no hacen la guerra, sino tiene que defender a su país, sea de invasiones o sea de otros peligros, que en cada época son distintos. Hoy, como he dicho anteriormente, la defensa de España, pues muchas veces hay que jugársela en las misiones internacionales donde se está defendiendo la libertad, donde se está defendiendo los valores democráticos. Y allí es necesario que estemos, porque los enemigos de allí pronto serán enemigos nuestros si realmente no nos defendemos. ¿Cómo nos diría que se desarrolla esa pastoral en las Fuerzas Armadas? Pues primeramente con el contacto personal. Segundo, con el encuentro asiduo en los sacramentos. Y en tercer lugar, potenciando la formación y el conocimiento de la fe cristiana. Todo eso dentro de un régimen de libertad. A nadie se le obliga a ir a misa en las Fuerzas Armadas. A nadie se le obliga a ir al pater. Es una oferta gratuita, cercana, amigable y voluntaria. Don Juan, ¿cómo se siente usted recibido? Muy bien. Ciertamente yo puedo decir que el año y medio que llevo de arzobispo castrense, a mí me han recibido perfectamente, pero en este año y medio no tengo quejas de ningún capellán que no lo hayan recibido mal. Es más, yo diría que la figura del pater es muy entrañable en los ejércitos y en la armada. Es muy entrañable. Se ha dado caso que ha habido momentos que han tenido que ir a misiones extranjeras, estaba el médico, estaba el psicólogo y faltaba el pater, y ha habido que buscarlo rápido. Bueno, en Haití, la última misión que hemos tenido en Haití con motivo del terremoto, de la noche a la mañana tuvimos que buscar un capellán que solamente llevaba de descanso una semana porque había estado cerca de 6 meses en el Índico y se fue a Haití. Hay que estar siempre disponible. No hay horario. El capellán castrense no tiene horario, no tiene campana, ¿no? Porque tiene nada más que a las personas. Don Juan, ¿hasta qué punto es necesario un estatuto del capellán castrense, pero a nivel internacional? Esto es un elemento que hay que situarlo dentro del derecho internacional y del derecho humanitario, sobre todo teniendo presente el papel del capellán en las contiendas, en momentos de guerra y de conflicto bélico, ¿no? Entonces ahí entra el derecho humanitario, donde juega un papel importante la figura del pater, del capellán castrense. En eso se ha avanzado bastante
y hoy es admitido dentro de la estructura del derecho internacional la figura del asistente religioso. El Arzobispado Castrense de España está también presente en Internet, concretamente en la dirección www.arzobispadocastrense.com. En esta dirección se ofrecen datos básicos para conocer mejor esta institución, su historia y razón de ser. Se aportan también reseñas de lo más relevante de la vida diaria de los capellanes castrenses. En definitiva, se trata de una ventana al alcance de todos, desde la que contemplar el trabajo de quienes hacen posible la presencia de la Iglesia en el ámbito castrense. Bueno, y están muy modernos hasta con página web, don Juan. En una diócesis como la mía, que es una diócesis esparcida por toda España y en muchos lugares del extranjero, tengo que utilizar las nuevas tecnologías. Y entonces es una bendición de Dios, es una bendición de Dios. Desde la página web, el email, el teléfono, los móviles, todo. Bueno, esta faceta le viene bien después de haber sido responsable de los medios. Ciertamente, ahora tengo que practicarlo muchísimo. Don Juan, ¿cuáles son sus preocupaciones en este cambio tan grande de su pastoral? La primera preocupación es preparar unos sacerdotes castrenses que estén a la altura profesional de los hombres y mujeres que componen hoy las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tienen que ser unos capellanes castrenses que dominen idioma, que es importante, que tengan una formación teológica de altura y una formación cultural también con los tiempos que corren. Por otra parte, hay que ser muy creativos. Estamos en el siglo XXI y entonces hoy nos llega mucha gente a ser soldados profesionales con una escasísima formación humana y por supuesto cristiana, y hay que comenzar desde las propias bases. Don Juan, ¿y en este año y medio le ha dado tiempo a plantearse retos, necesidades más urgentes? La necesidad más urgente es que haya vocaciones castrenses, es decir, que tenga más gente en el seminario. Tengo 14. Pues yo desde aquí hago una llamada a todos los jóvenes a que sirvan a Jesucristo en medio de las Fuerzas Armadas, que sean servidores de sus hermanos, que son los guardianes de la paz, que son los militares españoles. Don Juan, le agradecemos el que haya estado con nosotros y, bueno, no quiero terminar esta entrevista sin preguntarle si se ha tirado o no en paracaídas. No, pero he estado en submarino y todo, ya. Muchísimas gracias, don Juan, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Enhorabuena por vuestro programa. Amigos, finalizamos nuestro programa de hoy, no sin antes recordarles que tienen una nueva cita con nosotros el próximo domingo. Pueden seguir en contacto con nosotros toda la semana a través de nuestro blog. Hasta entonces, sean muy felices.